Buenas tardes, estimados estudiantes del curso preuniversitario de la carrera de Derecho. Hoy tenemos nuestro clase 2, vamos a ver el tema de la experiencia colonial, la conquista o invasión, hombres europeos llegan a los Andes. A partir del siglo XVI, ¿no?, la corona española vio una gran oportunidad de ejercer dominio político sobre las nuevas tierras, lo que provocó intensos debates sobre el rol que le tocaba cumplir tanto a la corona como a la iglesia. Es decir, al llegar al Nuevo Mundo, ¿cuál era el papel a desempeñar por la corona en este Nuevo Mundo y cuál el de la iglesia? No era lo mismo lo que sucedía en Europa que en América, porque había otro tipo de población y otro tipo de geografía, otro tipo de intereses. Entonces, tanto la corona como la iglesia querían tener un rol preponderante. Por ello estaba en un principio, en el siglo XVI, un debate, ¿no? ¿Cuál es el rol de la corona y cuál es el rol de la iglesia en este nuevo mundo? El futuro dominio de la corona española provocó intensos debates sobre el ordenamiento jurídico internacional, con temas como la legitimidad de la conquista, el mito del buen salvaje de Rousseau. Los argumentos fundamentales fueron el oro y la evangelización. El primero justificaba el poderío político, en tanto que la conversión de los indios daba coherencia ideológica a la empresa. Llegados a México primero y luego a Perú, los europeos invadieron y se impusieron sobre las sociedades locales. ¿Por qué cayó tan fácilmente el imperio incaico ante un pequeño grupo de europeos en relación a la población local? ¿Y por qué ocurrió lo mismo con los aztecas? Los reiterados cuestionamientos al pasado han sido la base para plantear dos puntos de vista opuestos, invasión o conquista, para explicar los acontecimientos desde la perspectiva europea o desde la perspectiva indígena. Estudiaremos este periodo analizando los proyectos de la corona, proyectos de la iglesia, de los conquistadores y de los indígenas. Esta aproximación nos alejará de estar atrapados en la dicotomía conquista-invasión, pues las implicaciones de estos proyectos son mucho más complejas. El Estado promotor de la conquista. El Estado, es decir, la corona española, como persona jurídica, promovió la conquista aprovechando el aporte tanto de la iglesia como de los particulares. En consecuencia, la reinstauración de la Inquisición, directamente bajo el control de los reyes católicos Fernando e Isabel, sirvió para lograr la unificación interior de España. A partir de ello, el papel de la iglesia tenía que proyectarse a tierras conquistadas. Una serie de fundaciones de ciudades españolas. La corona española procedió a poblarlas durante tierras al poco tiempo de la invasión. Estas ciudades tendrían su cabildo, plaza e iglesia. Las primeras fundaciones en el territorio del Imperio Incaico fueron en marzo de 1534. La fundación española de Cusco en abril, Jauja en enero de 1935, Cusco en 1934, Lima, Ciudad de los Reyes y Trujillo. Charcas también se fundó en 1535, fundada primero en Pari y luego en Chuquisaca 1538 o 1540. ¿Cuáles son los proyectos de la sociedad civil? Pronto el financiamiento estatal para la colonización sobrepasaría la capacidad financiera de la corona, lo que empujó a pactar con empresarios privados para la realización de nuevos viajes a ultramar. Entre 1534 y 39, Carlos V ordenó para el Perú la creación de las gobernaciones de Nueva Castilla, Nuevo Toledo, Nueva Andalucía y al sur de todas Nueva León. La división del territorio recién conquistado en gobernaciones entregadas a los conquistadores es clara expresión de los pactos entre el poder estatal y los partidos. Los hermanos Pizarro y Diego de Almagro protagonizaron de la invasión al Imperio Incaico, trabajando en grupo y provenían de una cuna humilde. Francisco Pizarro, comandante en jefe de las tropas de 168 hombres, Pizarro tenía que controlar permanentemente la tensión interna entre sus hombres, como la temprana revuelta en la isla de Puna, que pudo controlar gracias a la promesa de riquezas. Todo indica que los conquistadores representaban una compleja colectividad. Llegando al Perú, Pizarro aprovechó la pugna por el título del Inca entre Atahualpa y su hermano Huáscar para hacer alianzas con los huascaristas y controlar parcialmente la resistencia. El proyecto de la iglesia. La iglesia jugó un papel central. Los problemas importantes como el trato a los indígenas o las dudas jurídicas resultantes de la ocupación de las tierras fueron sometidos al dictamen de juntas de teólogos. Estos principios y ética de la evangelización iba a una intolerancia cultural a través de los cuales interpretaban su papel de la historia. Según su interpretación, las victorias militares respondían al apoyo debido a las expresiones de la religiosidad indígena, eran demoníacas y permitían justificar cualquier represión. Durante la invasión al Perú, apenas se registra la presencia del cura Vicente Valverde y del clérigo Sosa.
como únicos representantes de la Iglesia, y en las primeras décadas la evangelización se delegó a los encomenderos. Proyecto indígena. Efectivamente, resulta complicado llamar proyecto en las estrategias de los indios durante el periodo de invasión y conquista. El periodo inicial estuvo marcado por una radical incomprensión de los valores culturales de los planes de resistencia que construyeron a medida que se implantaba en la colonia. Seguramente la pregunta era ¿qué tipo de sociedad sería posible de ahí en adelante? Las respuestas se darán en dos proyectos paralelos, uno de resistencia en Vilcabamba y otro de aceptación en el. Pronto Manco Inca descubrió que los españoles no eran los aliados que habría pensado y acompañado por Vilacuma. Huyó a Vilcabamba, donde mantuvo la resistencia armada, atacando y hostigando a los españoles. Un hito simbólico de esta fase es el milagro de Suturuasi, cuando en plena batalla un rayo cayó en el Cusco salvando a los cercados. Cuenta que los indios vieron a Illapa, dios del fuego celeste. No hay que subestimar el papel del elemento religioso en la construcción de una identidad indígena, pues al contrario de lo que comúnmente se suele sostener acerca de lo que los indígenas solamente tuvieron un barniz cristiano para disimular sus prácticas. Los acontecimientos, muerte de Atahualpa. En el Perú reinaba Inca Huayna Cápac, que estando en el Ecuador contrajo viruela, un virus europeo que se había adelantado a los conquistadores. Después de una década, Francisco Pizarro llegó con su gente a Cajamarca. Al mando de 168 hombres, ingresó al valle de Cajamarca, recibiendo a lo largo del camino pruebas del espíritu pacífico del Inca. El 16 de noviembre de 1532 salió el Inca lentamente en una litera cubierta de plumas, papagayo y chapado en oro y plata. Cuando llegó a Atahualpa, Fray Vicente Valverde avanzó solo a la plaza y leyó el requerimiento y le entregó la Biblia. Los hombres de Pizarro se encontraban escondidos en las construcciones aledañas. Atahualpa les reclamó enérgicamente por los saqueos. Valverde regresó casi gritando ante Pizarro, que salió a la plaza y tomando del brazo a Atahualpa lo hizo prisionero. Al grito de Santiago tocaron los trompetas y españoles de a pie y a caballo salieron de sus escondites, liquidando a la guardia del Inca y a otros no. Al final del día la plaza estaba llena de cadáveres. En abril de 1533, 5 meses después, Diego Almagro llegó a Cajamarca con 150 hombres. Fue eso. En junio del mismo año se repartió el tesoro rescatado del Inca y al mes siguiente, el julio, Atahualpa fue campañas de conquista. Tras la ejecución del Inca Atahualpa, en noviembre, Francisco Pizarro, sus tropas y los auxiliares indios Huarancas entraron al Cusco, capital inca, en medio del estupor de la gente que había salido en multitud para ver la comitiva. Los invasores tuvieron que contar con el aval de los incas para consolidar su conquista. Aceptaron entonces la coronación y Manco Inca, uno de los hijos de Huayna Cápac. Mientras Pizarro reconocía el territorio, Diego de Almagro pretendía posesionar la ciudad que, según él, entraba en la gobernación de Nueva Toledo, que era el rey Levi. La estrategia rebelde. La resistencia a la invasión europea estaba bajo la iniciativa inca y se desarrolló en 3 fases. La primera, en 1535, durante el ingreso de Almagro con el Inca Paulo. La segunda, en 1538, también participó Paulo, pero esta vez con sus hermanos Pizarro. La tercera, fines de 1538-42, fue la resistencia final y la rendición de la población indígena del Collasuyo. Almagro esperaba recibir durante su viaje la confirmación del rey de la pertenencia del Cusco y su jurisdicción partió del Cusco acompañado de Paulo y Vila. La autoridad religiosa de mayor jerarquía del imperio inca tenía una comitiva de 12.000 indios del ejército inca ataviados con vistosas ropas a yanaconas y mujeres. Mientras tanto, en el Cusco, Manco Inca quedó bajo el torpe mando de hermanos Juan y Gonzalo Pizarro, lo cual provocó que Manco elaborara un plan para huir. El gobernador inca del Collasuyo, Chalco Yupanqui, salió de Copacabana y se unió a la comitiva de Almagro junto a sus caciques principales. Creemos que tenía la misión de dar paso tratando de ocultar las minas. Todo indica que se trataba de una estrategia ordenada del Inca para alejar a Almagro lo más posible de allí. De allí se dirigieron hacia donde después de 4 meses de camino, Almagro llegó en octubre de 1500. Allí también tuvo un lugar el gran desbande indígena. Vilacuna abandonó al ejército para iniciar el cerco. Desconociendo estos hechos, Almagro continuó hacia Chile, atravesó la cordillera por los pasos con caballos, pircas negras, donde murieron de frío miles de indios, caballos, esclavos y algunos. Llegaron 10 mados a Copiapó, donde en secreto emisarios de Manco Inca hicieron saber a Paulo que Manco había acercado. Paulo no se atrevió a acabar con Almagro, pero le contó la noticia del cerco. Luego explicó que le parecía imposible vencer a Almagro. Almagro regresó por la costa, pasó por el desierto de Atacama, donde se enteró del cerco, mientras Chalco Yupanqui se dirigió a Pacona, Chabamba, donde paraba otra vez. Allí fue por no haber cumplido las órdenes. Cercos a la ciudad de Cusco y de Lima. El cerco al Cusco inició
mayo del 1536, durante cerca de un año. Una explicación es que la estrategia estaba inmersa en la cultura inca, lo que impedía ciertas acciones, por ejemplo, levantaban el cerco en cada luna llena. Quiso Yupanqui, al mando de un numeroso ejército, avanzó sobre Lima en agosto de 1535, pero finalmente los cercos del Cusco y Lima fueron levantados y Manco Inca se refugió en las ciudades de Vilcabamba. De allí hostigó a los españoles durante años, pero en ninguna acción tuvo la magnitud del cerco de 1500. Pero el bando español estaba dividido por las nuevas posesiones, en ingreso a una nueva escalada de enfrentamientos que terminó primero con la muerte de Almagro y luego con la de Tanto. Paulo jugaba a apoyar a uno u otro bando español. Más tarde, Hernando Pizarro fue llamado a España para explicar la ejecución de Almagro. La corona no iba a tolerar que se hiciera y lo condenó a prisión en medio del campo donde pasó la segunda entrada y gran rebelión. En 1538, Manco llevó los enfrentamientos desde Vilcabamba hacia el Collasuyo, donde ingresarían los hermanos Pizarro, pero esta vez el ingreso no sería pacífico, aunque el mundo indígena también estaba dividido, pues algunos seguían a Paulo y otros a Manco, y sacaron a luz antiguas rivalidades. Prácticamente todas las señas del Collasuyo estaban alzadas en Colla. El brazo ejecutor de Manco era el general Tizoc y el prestigioso sacerdote Bilac. Tizoc se dirigió entonces a la fortaleza de Forano, ubicada en una zona de fácil acceso a las tierras bajas que permitía estar pendiente. A finales de 1538 los maicos presentaron su rendición y entregaron la famosa mina de Por. Años más tarde, alrededor de 1540, Tizoc fue quemado por Bilac. Los Pizarro y Paulo se dirigieron a Chaco, donde fundaron la ciudad en el territorio de Yamparas, cuyo cacique Aymoro negociaron el nuevo asentamiento español que sería luego sede de la audiencia de Charco. Una evaluación de este periodo muestra que en la actitud de los pueblos del Collasuyo hubo una adhesión ordenada a la iniciativa de los incas. Los ejércitos pasaron por lugares de organización inca, lo mismo que las batallas se llevaron a cabo en lugares de su dominio, Cochabamba y Pocona. Habrá que decir, sin embargo, que las órdenes venían tanto de Manco como de Paulo, en direcciones opuestas, una resistiendo y otra colaborando. En marzo de 1539 concluyó la expedición de los Pizarro al Callao y Charcas, el frente externo al imperio. Paralelamente, otros europeos seguían al rastro de un fabuloso imperio por la ruta de la Plata, del Río de la Plata. La corona española no podía perder tiempo, porque desde el descubrimiento del Brasil en 1500 por Pedro Álvarez Cabral, los portugueses amenazaban con expandirse al sur, hasta el Río de la Plata, privando a los españoles de valiosas posesiones en América. Primero ingresó Juan Díaz de Solís, que dejó unos 11 sobrevivientes viviendo entre los indígenas. Luego Gaboto en 1526 comenzó el avance hacia por el Río de la Plata. Entre las expediciones destaca la de Alejo García, navegante de origen portugués, que al parecer participó en la expedición de Juan Díaz de Solís y naufragó con una de las naves. Tanto José Barnadas como Catherine Julien consideran que efectivamente Alejo García y varios de sus compañeros acompañados de unos 2000 guaraníes pasaron a territorio del Collasuyo, donde se enfrentaron con las tropas. En el camino, García tuvo combates contra varios pueblos paisunos, Guaxarapos, Bueno, Jarayés, Moré, Taracos y Necos. Este ingreso resultó en la muerte de García cuando retomaba hacia el Paraguay. En contacto de García constituyó el primer ingreso europeo al Tahuantinsuyo 10 años antes. A pesar de que Buenos Aires fue incendiada por los indios querandíes, el avance hacia Charcas no se detuvo. Hubo nuevas expediciones hacia los cursos superiores de los ríos Paraná, Paraguay y Pilcomayo. Los Ríos de la Plata con Domingo Martínez de Irak buscaban defender sus avances sobre esta región, pues Pizarro había enviado en 1539 a Peransúrez hacia Tucumán. Entre tanto, la corona nombraba en 1542 dos gobernadores. Para el Río de la Plata a Álvarez Núñez, Cabezas de Vaca, y para Perú Cristóbal Vaca de Castro. Sin embargo, mientras Cabeza de Vaca en el Río de la Plata fue depuesto por Irak y en 1544 tuvo que regresar a España, el gobernador Vaca de Castro tomaba firme su gobierno en el Perú. Fin del periodo, la derrota de los vencedores. Las pugnas por el poder, riqueza, fama, dividieron a los conquistadores del lado peruano, que llegaron a una verdadera guerra civil que enfrentó a dos bandos. Para controlar esta violencia y someter a los conquistadores al dominio del rey, llegó el gobernador Vaca de Castro en junio de 1542. Llegaba con las leyes nuevas bajo el brazo, leyes que quitaban privilegio a los conquistadores. Pese a la anarquía de la primera década, en Lima, Francisco Pizarro había otorgado en oferta a los conquistadores
para que aseguraran su lealtad. Las encomiendas fueron la institución que permitió el gobierno colonial de los primeros tiempos y la incorporación de la masa, el nuevo poblamiento. Luego vendría una grave crisis demográfica que duró todo el siglo XVI y XVII. Le calcula que a lo largo del siglo XVI, alrededor de 300.000 pasajeros provenientes de varios orígenes sociales de España se embarcaron a América. La Casa de Contratación de Sevilla desde 1503 hizo un control para que no ingresaran extranjeros ni moros al Nuevo Mundo. Todavía la evangelización no se había encarado plenamente y se le delegó a los encomenderos. Las nuevas ciudades pasaron a convertirse en centros de control europeo y espacios de mestizaje cultural. A iniciativas de algunos colonos se introdujo en América productos hasta en ese momento desconocidos: trigo, vid, árboles frutales y una nueva ganadería de ovejas, cabras y vacas. Artículos con la de los camellos andinos. De América a Europa se llevó tabaco, cacao, maíz, papa, especie adaptada a distintas ecologías, salvo de las culturas hambrunas. La resistencia de Vilcabamba. Manco Inca se replegó en Vilcabamba por una parte de la corte y del ejército inca. Allí construyó una especie de réplica del Cusco, cuyo que conformarse con gozar un prestigioso religioso que no estuvo acompañado por un dominio político. Desde Vilcabamba hostigó por largo tiempo a los vecinos del. Así pudo conseguir armas, formar un arsenal. También se sabe que este grupo incorporó caballos y ones. En varias ocasiones los bandos españoles en Puna intentaron negociar con Manco o buscaron en busca de un nuevo orden. La primera fase, testando la colonia. La primera fase del Estado colonial. El Estado español y América. Castilla constituía el corazón de este conjunto político y las Indias fueron consideradas reinos dentro del marco de su organización administrativa. En la Edad Moderna, el reino de Castilla comprendía Galicia, Andalucía, las provincias Vascos, Santander, las Castillas y Extremadura. Los reinos de Indias fueron incorporados a la corona de Castilla con una administración independiente bajo un consejo propio, con su propia legislación, leyes de Indias y un sistema institucional particular de los consejos territoriales como el Consejo Real, el Consejo de Aragón, Consejo de Italia, Consejo de Flandes, Consejos de Portugal. En 1519 se creó el Consejo de Indias. Para mantener el control estatal en América, la corona apeló a varios mecanismos que se pusieron en funcionamiento. Uno, la Iglesia, que desde el inicio suministró la base ideológica de la evangelización como justificación de la conquista y el dominio colonial. Dos, el sistema administrativo para coordinar e implementar en América las decisiones de la corona. 3. La encomienda como sistema de control de tierra, fuerzas de trabajo y producción. 4. Sistema fiscal basado en tributos que se constituía una fuente indispensable de recursos. 5. Un sistema de comercial basado en monopolio que intentaba garantizar el control de las actividades comerciales entre España y la. Tres factores hicieron posible la consolidación de la estructura colonial implementada por la corona española. La fundación de ciudades para españoles como bases administrativas, militares y políticas. La encomienda bajo el control estatal y el sector de los derechos de las tratos. Las guerras civiles y la corona. 1542, las guerras intervinieron los encomenderos. Parecían haber concluido después de la derrota de Almagro en la batalla de Salinas, juicio y ejecución en 1500, y la actuación de su hijo Almagro del Mozo, que terminó con la muerte de Francisco Pizarro. Almagro el Mozo fue posicionado como gobernador y más adelante fue vencido por el enviado de la Cuernavaca de Castro, que se alió a los partidarios de Pizarro en la batalla. La situación de los encomenderos y las encomiendas, los abusos a los indígenas y el interés de la corona en asumir de manera más directa el control de los territorios pobladores de América llevaron a que en 1542 se dictaran las ordenanzas de Barcelona o leyes nuevas que prohibían la esclavitud de los indios y regulaban el trabajo impuesto a los indios humildes. En 1542 la corona designó a Juan Blasco Núñez de Vela como primer virrey del Perú y a los oidores de flamante audiencia que se estableció en Lima, capital del nuevo virreinato del Perú. 2 años más tarde el virrey Núñez de Vela y oidores llegaron al Perú para implantar leyes nuevas, pero se encontraron con la oposición de los encomenderos concentrados en la región conformada por el Cusco, Arequipa y La Plata bajo el liderazgo de Gonzalo Pizarro. El virrey Núñez de Vela no pudo controlar la situación, provocando reacciones limeña y en la audiencia de Lima, quienes lo tomaron preso y lo embarcaron en España. Gonzalo Pizarro fue reconocido como el gobernador y llegó a ejercer un poder casi inverosímil en los años de la feroz real. El virrey logró escapar, reunió a la gente para enfrentarse a Pizarro en la batalla de Anaquito o Iñaquito, pero sufrió la derrota. En 1546 la corona envió al sacerdote Pedro de la Gasca, el pacificador del Perú, para desmantelar la rebelión de Gonzalo Pizarro. En la batalla de Guarina, en 1547, Pizarro logró ponerse sobre las fuerzas reales, pero en la batalla de Jaguana, Gonzalo Pizarro fue vencido. La rebelión de Gonzalo Pizarro en 1504 a 1508, por la expansión geográfica de sus acciones y por el amplio apoyo que recibió. Mientras tanto, en plena guerra civil se produjo el llamado descubrimiento de Potosí. Según las nuevas hipótesis, no fue casual, sino deliberado por parte
parte de los incas y los maestros locales como muestra del apoyo a la corona frente a la violencia emprendida por Pizarro. La rebelión de Gonzalo Pizarro se destacó por su duración 1544 a 1548, por la expansión geográfica de sus acciones y por el amplio apoyo que recibió. Mientras tanto, en plena guerra civil se produjo el llamado descubrimiento de Potosí, que según las nuevas hipótesis no fue casual, sino deliberado por parte de los incas y los maestros locales como muestra del apoyo a la corona frente a la violencia emprendida por Pizarro. La Gasca comenzó sus funciones como virrey, haciendo una nueva repartición de encomiendas, favoreciendo a aquellos que habían colaborado con él en la lucha contra Gonzalo Pizarro. El regreso de la Gasca a España y la pronta muerte en julio de 1552 del nuevo virrey Antonio de Mendoza fueron aprovechados por los insatisfechos, deseosos de obtener mayores beneficios económicos. En marzo de 1553 se sublevaron en La Plata los descontentos bajo el liderazgo de Sebastián Castilla. Se produjo un disturbio de soldados encabezados por de Guzmán Vaz, quienes se apoderaron del dinero de las cajas reales. Este y otros motines fueron rápidamente aplastados. Sin embargo, la corona tuvo que suavizar las exigencias de las leyes nuevas y buscar salidas más diplomáticas. La encomienda era entregada a los grupos de indígenas, historia a los adores. La población indígena debía dar un tributo a la corona a cambio del fruto de tierras de la que la corona transfería al encomendero. El derecho de la percepción del tributo y el beneficio de toda clase de servicio al señor de indios estaba obligado a ofrecer el servicio militar a la corona en el territorio de su jurisdicción y evangelizar a los indios que le habían sido encomendados. Al encomendero le importaba de manera prioritaria la explotación de la mano de obra de indios y la percepción del tributo en producción agrícola, ganadera, extractiva y artesanal. Los encomenderos comercializaban los tributos de su encomienda y los convertían en ganancias que muchas veces usaban para intervenir en el comercio o minería, actividades para las que también tenían a su alcance mano de obra barata, gratuita de los indios. Incluso los encomenderos pensaron en ofrecer a la corona española un pago por ello. La corona estuvo muy cerca de aceptar la perpetuidad, aunque no se descartaba tampoco la posibilidad de recibir la recompensa por parte de los propios indígenas, quienes a su vez deseaban impedir la perpetuidad. Fueron apoyados por los religiosos seguidores de Fray Bartolomé de las. El poder de los encomenderos fue una paulatina reincorporación de los repartimientos de corona. Sin embargo, algunas encomiendas seguían existiendo todavía en el siglo XVI, VII, en las zonas de tierras bajas en el siglo. La imposición de la encomienda rompió la unidad de esa confederación étnica en sus partes, se dividieron entre varios encomenderos, aunque se sostiene que este proceso de segmentación pudo haber tenido orígenes precoloniales entre el año 1540 y 1500. Los grupos étnicos vieron muchos cambios debido a que pasaron por diferentes manos, lo que provocó el fraccionamiento y segmentación de las federaciones, mitades, jefaturas y arruinaron archipiélagos étnicos. Sin embargo, no se puede hablar de desmembramiento y de estructuración de las encomiendas como un hecho generalizado, puesto que los encomenderos necesitaban mantener la organización natural para poder extraer el tributo. Las encomiendas de la cuenca del lago Titicaca respetaron el patrón organizativo dual de los colectivos Burinsaya, Anasaya, y de esta manera a cada encomendero le correspondía la mitad de una. El rápido enriquecimiento de los encomenderos en la etapa del apogeo de las encomiendas se produjo gracias al cobro de tributo en especies y al servicio personal de los indígenas. A partir de la visita ordenada por la Gasca en 1550 para lograr la creación del tributo, se aplicó una tasación general a la renta de la EN. Sabe que inmediatamente después de la conquista existían diferentes tipos de MIT que los indígenas encomendados cumplían. A mediados del siglo XVI trabajaban ahí los indios de 22 encomiendas de La Paz, La Plata, pero los indígenas encomendados fueron destinados sobre todo al trabajo agrícola a lo largo y ancho del territorio de la audiencia de Charcas para satisfacer la creciente demanda de productos para los centros urbanos o mineros. El sistema administrativo. Los monarcas españoles nunca pisaron la tierra de Indias. Sin embargo, los habitantes de aquellas tierras lejanas como Potosí conocían a sus soberanos porque la imagen de los reyes fue difundida por medio de retratos reales durante numerosas fiestas regias relacionadas con el ciclo de vida de los reyes. Se festejaban el nacimiento de los herederos reales, de los matrimonios reales, las victorias militares
militares más importantes de la corona y se organizaban funerales reales cuando fallecían los. Estas festividades fueron seguidas por celebraciones aún más importantes como las juras reales en las que los habitantes del Nuevo Mundo juraban fidelidad a monarcas que nunca habían visto. La iglesia debía estar bajo el control de la corona, por tanto los reyes prohibieron que dentro del territorio se ejecutaran las acciones papales mientras no hubiesen sido aprobados por él. La principal prerrogativa que daba el patronato a la corona era la elección de los virreinatos y las audiencias. La creación del virreinato del Perú 1542 permitió a la corona desarrollar un poder político sobre su enorme territorio, pues la jurisdicción del virreinato incluía los territorios actuales de Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Los virreyes eran delegados del poder central en América, representantes y alter ego del rey. El rey vivo en carne, su potestad era superior a la de cualquier cargo análogo en Europa. Las atribuciones de los virreyes abarcan todos los aspectos de la vida pública: legislativo, gubernativo, fiscal, económico, judicial, militar e incluso eclesiástico. Las audiencias fueron otras instituciones que formaban parte de los virreinatos. Existían distintos tipos de audiencias y la de Charcas o la de La Plata, en calidad de la audiencia subordinada, fue investida con las funciones de un tribunal. Con el tiempo adquirió de facto autoridad en materia política administrativa. Sus atribuciones consistían desde hacerse cargo de las funciones de gobierno en ausencia del poder ejecutivo hasta la potestad de acoro, no una ley real. Asimismo, la audiencia asesoraba en cualquier asunto de importancia a los funcionarios regionales, ya sean virreyes o gobernadores. La audiencia constituía una especie de consejo consultivo o real, de acuerdo con forma colectiva de gobierno, que trataba de materias graves y urgentes que tenían fuerza de ley, a menos que el Consejo de Indias expresara una opinión. En el siglo XVI, una audiencia estaba conformada por un presidente y 5 oidores. Bajo su administración quedaban incluidos los cabildos, sus alcaldes, regidores, el protector natural, los procuradores, los alguaciles mayores. En principio, la audiencia tenía que cumplir lo dispuesto por los virreyes en materia de gobierno, guerra y hacienda, pero terminaron limitando el enorme poder que contaban los virreyes. En cuanto a órganos corporativos, estas contaban con el derecho de apelación ante el rey en casos en que el poder ejecutivo representado por el virrey excediese sus límites. La creación de audiencias de Charcas se proyectó en 1551, pero recién en 1559 se emitió la cédula real, confirmó y establecimiento. En 1561 el tribunal comenzó a actuar. El nacimiento de este tribunal no estuvo exento de polémica en propuestas para trasladarla a Arequipa, la iglesia y el proceso de evangelización. Desde el inicio de la colonización, la evangelización estuvo en manos de órdenes religiosas como los dominicos, franciscanos, agustinos. Cada orden tenía su propio reglamento, métodos y prioridades respecto a la doctrina que enseñaban. Lo que influye en el proceso de evangelización era el adoctrinamiento. Para estos fines utilizaron diferentes medios y métodos como catecismo, diccionarios de lenguas indígenas, apresuraron la conversión de curacas, pales y sus familias e iniciaron una labor para desarrollar la evangelización a través de artes, fiestas, ceremonias. A mediados del siglo XVI se intensificó en España la discusión entre el Domingo Fray Bartolomé de las Casas y el sacerdote, jurista e historiador Juan Ginés. El primero había hecho campaña para defender lo que llamaríamos derechos humanos de los indios y criticó tanto la institución de la encomienda como la utilización de los pobladores encomendados a acciones mineras. Por su parte, Juan Ginés de Sepúlveda justificó la conquista y los medios que se emplearon para lograrla, considerando que los indios eran seres de segundo orden, y justificaba la intervención española en 1555 en la ciudad de Valladolid. Se dio el famoso debate o controversia entre las Casas y Ginés de Sepúlveda a partir de juristas de Salamanca, en particular Vitoria, desarrollaron el modelo legal que defendía el trato a los hombres, diferencia de que se daba a los llamados esclavos. De esta manera, por lo menos legalmente, los indios americanos podían gozar de su plena humanidad. El poder local. En el siglo XVI, los cabildos o el gobierno de la ciudad fueron conformados por los encomenderos, descendientes de los primeros conquistadores, o los que defendieron el poder real frente a los interruptores durante y después de las guerras. La posición privilegiada de los encomenderos en la nueva sociedad estaba en las extensas redes de parientes, amigos, compañeros y paisanos. Solo los encomenderos y sus descendientes podían acceder a los cargos de alcalde a través de las acciones reguladas por grupos, amigos y parientes. El 1 de enero de cada, después de la llamada etapa de oro, entre 1550 y 1560, la encomienda tuvo que disputar el espacio económico con los mercaderes, mineros y hacendados, quienes a medida que avanzaba la época colonial los iban reemplazando. El intento de control del territorio. Después de la conquista del Collasuyo, siguieron las entradas hacia el
este y el norte, más allá de los límites trazados por los incas. Uno de los propósitos era unir la zona andina con las tierras amazónicas y la del Río de la Plata, por la búsqueda de la mítica Tierra del Dorado. El Gran Paitití también fueron incentivos para llevar a cabo esta tarea por los españoles en 1501. Nuflo de Chávez fundó Santa Cruz de la Sierra, mientras que en ese mismo año Manso fundó Santo Domingo de la Nueva Rioja, a orillas del río Paraná. Cóndor y vio la cordillera de Chiriguana. Ambas ciudades fueron destruidas. La fundación de ciudad. La fundación oficial y el seguimiento de los centros urbanos se derivó principalmente a la necesidad de la corona de contar con núcleos que se establecieran sobre la población española, principalmente de los encomenderos y los funcionarios. En caso de Potosí, en 1545 aparecieron súbitamente campamentos mineros a dos de los lugares de explotación tradicionalmente. Pensaba que el descubrimiento del cerro de Potosí fue casual y que en ese lugar no había población. La leyenda oficial: el descubridor fue consumado por un indio, Diego de Hualpa, quien fue llevado de la mano por la divina providencia. Actualmente, historiadores, arqueólogos coinciden en que el voto simple hispánico fue un territorio intensamente poblado, donde se desarrollaba la agricultura y la Teresa de Gisbert apunta que el cerro fue una importante huaca oculto, en cuya cumbre se encontraba el laboratorio dedicado al sol, que el descubrimiento en realidad fue una entrega de este sitio a los españoles como señal de obediencia. Otras ciudades como La Plata, 1538, La 1540, La Paz en 1548, nacieron para el control administrativo comercial, establecieron núcleos urbanos de ciudades frontera con los indios en guerra como base para los militares, o que también servían del nexo entre religiones, como sucedió con Santa Cruz. Inicialmente, ser vecino o habitante de una ciudad no eran sinónimos, solo eran vecinos, españoles y dueños. El pensamiento imaginario y el arte. Ante las representaciones artísticas realizadas en el periodo colonial, en las que intervinieron manos andinas, resulta parar y definir de aquello que era de origen occidental, europeo y español, que parte de la obra provenía de una vertiente indígena pura. El mundo luminoso de la Anacpa permitió situar a Cristo y a la Virgen junto al sol y a la luna y a las constelaciones andinas, como afirma Teresa. El paraíso quedó incorporado en el imaginario: árboles exuberantes y pájaros en vez de querubines. El Mamcabu, Parachá o mundo oscuro, cobijó al demonio Satanás y otros diablos menores, de la tierra, los minerales y los sagrados dioses, desplazados en el sentido del movimiento desde otras esferas hasta el mundo oscuro, donde aprendieron a mantenerse clandestinos en medio de extremos. En el mundo, en la calle Facha, se incorporaron soldados, funcionarios, aventureros, sacerdotes, señores y esclavos. El orden político, de donde esta tradición, los que ellos tradición, se comenzaron a producirles con la técnica de él. Muy bien, es nuestra segunda clase, terminamos por hoy. Gracias.